Solo tengo una presentación, 2 minutos, ¿eh? Vale, Nico. Cuando su excelencia diga. Vale. Buenas tardes. Bienvenidos a la sede de la Fundación Valencia de Estudios Avanzados, Fundación Premio Régimen I y Fundación José Pastor Fuertes. En nombre del director general de la institución, don Javier Quesada, les doy la bienvenida y en el mío propio también. Estas 3 fundaciones tienen, sin lugar a dudas, un objetivo, y es ser lugar de encuentro entre la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la empresa y la sociedad. Y tratamos de poner de actualidad pues, elementos importantes de las relaciones que tenemos entre todas las instituciones. Esta tarde nos reúne presencial y telemáticamente un tema de futuro, nuevas profesiones digitales, en el marco de nuestro programa de nuevas profesiones que después el moderador, don Nico Van den Brik, os explicará. Contamos con la colaboración de don Jaime Torres, que espero que esté restablecido y dentro de nada esté en super forma para estar con nosotros. Gracias, José. Don Nico Van den Brik Montijano y don Eugenio Mayor, cuyas currículums después presentará Nico Van den Brik. La fundación esta, la Valenciana de Estudios Avanzados, es una institución de carácter privado, sin ánimo de lucro, fundada en 1978 por don Santiago de Isolía y un grupo de empresarios valencianos que creían en la ciencia y en el progreso. Y entonces diseñaron instituciones como esta. Instituciones como esta que yo la he seguido desde 1978 y he visto el desfile de la historia de la ciencia en España por estas aulas. Esto es un tema que como valencianos nos orgullece. Bien. Gracias a todos ustedes por la confianza puesta en nosotros y en nuestras actividades. Gracias, gracias, gracias. Sin más, doy paso al coordinador del programa Nuevas Profesiones, don Nico Van den Brik Esteve, patrono de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, que presentará la sesión. Nico. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Es un placer dar la bienvenida y coordinar la jornada de hoy sobre nuevas profesiones digitales. Como bien decía el profesor, forma parte de un ciclo donde en cada sesión hablaremos de profesiones nuevas como salidas profesionales para las nuevas generaciones. El mundo está cambiando y las necesidades de las empresas también. Hoy hablaremos de profesiones digitales y tecnológicas a través de una mesa redonda con un experto en formación para una economía digital, un recién graduado de animación 3D y un periodista especializado en innovación y nuevas tecnologías. Es un gran placer poder presentar a los componentes de la mesa de hoy. Jaime Torres, desgraciadamente, tiene que asistir por vía telemática al haber contraído el maldito COVID. Es ingeniero en informática de la UPV, máster en ingeniería telemática de la UPV y máster en dirección económica y financiera de la GIE. Ha dedicado la mayor parte de su tiempo profesional a la arquitectura de sistemas de la información y a su gobierno, en departamentos de TI de grandes empresas y sobre todo a lo que es su verdadera pasión, transmitir conocimientos y experiencias profesionales a jóvenes alumnos universitarios que quieren abordar la transformación profesional de sus vidas y a colaborar con aquellas empresas y organismos que emprenden el reto de la transformación digital. Actualmente Jaime es director general de SAT Innovation School y miembro del comité de dirección de iLab Innovation Lab Projects. Además es profesor, colaborador en distintos cursos, másteres, posgrados y ponente en distintas conferencias, jornadas, seminarios y congresos basados en planificación estratégica. Miembro del Consejo de
miembro del Consejo de Administración de diversas empresas y comisiones del sector digital y tecnológico. Bienvenido, Jaime. Gracias, muchas gracias, Nico. Como segundo ponente tenemos a Nico Van der Mil Montijano. Es recién graduado de la CEF en Barcelona, la Escuela Superior de Formación Audiovisual, Animación 3D y Nuevas Tecnologías. Alumno de Open School en Barcelona, donde cursó el bachillerato científico en 3 idiomas, español, catalán e inglés. Hizo unas prácticas en Starbreeze como QA tester durante sus estudios y actualmente está trabajando en prácticas en 3D Suites, una empresa de infoarquitectura en Valencia. Viene a compartir sus experiencias como alumno, que serán valiosas. Y lo siento decir, estoy orgulloso que además existe. Y last but not least, a ver si tengo bien aquí, vamos a poner el orden. Como ponente tenemos a Eugenio Mayor. Es periodista y divulgador en innovación, con 25 años de experiencia en información económica en el diario El Mundo. Ha sido director de publicación Innovadores entre 2009 y 2020. Es miembro del equipo de investigación de la Cátedra Ciencia y Sociedad de la Fundación Rafael El Pino. Senior Advisor en Atlas Tecnológico y redactor y coordinador de los informes de tendencias tecnológicas de la Universidad Carlos III del 2019 y 2020. Es columnista de Valencia Plaza y Forbes España, además de Premio de la Energía 2018 y autor y coautor de varios libros. Bienvenido, Eugenio. Gracias. Y entonces, a partir de aquí, ya doy paso a los que son realmente las personas importantes de la jornada y empezaremos con 3 ponencias separadas y luego la mesa redonda. Es un gran placer dar el paso a Jaime Pérez. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nico. Muchísimas gracias, don José, por invitarme a dar una conferencia y una charla en vuestra fundación que desde luego tiene amplio calado en la sociedad valenciana y gran reconocimiento a nivel nacional. Sí que cuando el profesor Guillem me ofreció la charla y me dijo el título de la charla, Nuevas profesiones digitales, lógicamente me quedé reflexionando porque no sé si saben ustedes, como ha dicho ahora Nico, los que nos están escuchando, que dirijo una escuela de innovación, una escuela de programación gráfica, una escuela relacionada con las últimas tecnologías. ¿Qué ocurre? Que claro, ¿desde cuándo son nuevas profesiones, ¿no? Es difícil tratar a nivel temporal cuando una profesión es nueva, desde hace un mes, desde hace un año, desde hace un lustro. De todas maneras, a lo largo de la charla vamos a desgranar un poco cuáles son las claves del sector digital para poder entender cuáles van a ser las claves laborales en un futuro muy cercano. Para ello, me voy a basar en una presentación que voy a compartir ahora con todos ustedes, que aquí mismo lo tendrán ahora mismo. Bien, como comentábamos, las profesiones digitales, las nuevas profesiones digitales, no se deben de confundir con profesiones tecnológicas per se. Es decir, hay una diferencia importante entre lo que es la tecnología, que nos sirve pues, para arreglar cosas o para solucionar problemas, y lo que es la tecnología digital. La tecnología digital siempre tenemos que tener clarísimo que va a ser una resolución de un problema a través de aquellas herramientas que nos proporcionan los microprocesadores, que son los programas que nos van a proporcionar siempre una solución. Es decir, determinados datos de entrada que entran en un microprocesador nos proporcionarán a través de un protocolo determinado, denominado algoritmo, una información de salida. Y esa información va a ser para nosotros muy valiosa. La podremos o bien almacenar, o la podremos transmitir, o la podremos volver a procesar. Pero siempre detrás de digital va a haber un procesamiento por un microprocesador, sea a través de un móvil, sea a través de un ordenador portátil, de una videoconsola, de un sistema embebido en el ordenador de a bordo de un avión, de un tren, de un coche, de lo que fuera, ¿no? Entonces, hecha esa aclaración, tengo que comentaros también que
ahora mismo la sociedad, como vosotros sabéis, a raíz fundamentalmente de la introducción del smartphone en la sociedad, pues se ha generado una digitalización, una permeabilidad de la digitalización en todo tipo de estrato social, ¿no? Antes, bueno, pues los que venimos de grandes corporaciones utilizábamos la informática para resolver problemas automatizando sistemas y procesos, pero las personas de a pie, pues bueno, no tenían acceso a esa tecnología. Hoy en día, afortunadamente, tenemos acceso a la tecnología prácticamente todo el mundo, o casi todo el mundo, y de una manera relativamente económica, ¿no? Esto ha hecho que la sociedad ha adoptado la tecnología digital como algo propio. Y es cuando empezamos a hablar de la digitalización de las sociedades y la digitalización de las empresas, ¿eh? Entonces, lógicamente, las profesiones a futuro no las podemos saber, pero sí que podemos atisbar que, indexadas a las tecnologías emergentes, empezarán a aparecer nuevas profesiones que ahora mismo ya tenemos. Normalmente, a los que nos gusta la tecnología y vivimos de la tecnología y la vivimos, que no es lo mismo vivir de ella que vivirla, evidentemente, sí que tenemos siempre muy en cuenta lo que grandes consultores a nivel mundial, como es Gartner Group, sobre todo en el tema de TIC. Cuando hable de TIC en la conferencia, si me disculpan para quien no lo tenga claro, estamos hablando de tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Entonces, ellos siempre hacen una prospección a 5 o 10 años vista de las tecnologías que van a venir. Y lanzan lo que se denomina el Hype Cycle. El Hype Cycle, pues bueno, es un gráfico que nos indica cuáles son las tecnologías que ahora mismo están provocando máxima expectación, pero también nos indican qué tecnologías están aterrizadas en el mercado, porque no es lo mismo una tecnología que sea novedosa que una tecnología aterrizada y adoptada. Es diferente, ¿no? Entonces, como pueden observar en este gráfico, en la parte alta, en la cima, en la cumbre del gráfico, pues tendríamos digamos, las tecnologías con una expectativa de crecimiento muy alta. Y hay colores que nos dicen, mira, esta tecnología estimamos que va a explotar o va a empezar a producir a partir de 10 años vista o 5 años vista. ¿Aciertan? Hombre, pues aciertan bastante. ¿Con qué probabilidad? Pues superior al 50%. Con eso me vale, porque predecir el futuro no es fácil, y menos en tecnología. Y luego también ocurre que tecnologías asentadas y ya aterrizadas, viene otra tecnología killer y se le lleva por delante, porque es mucho mejor, es más económica y se adapta mejor al mercado. Bueno, como podéis, no sé si llegáis a leer, si no os lo voy indicando yo, este Hype Cycle era del 2018 y hablaba de cosas como gemelos digitales, cuando apenas nadie oía de gemelos digitales, hablaba de plataformas IoT, de plataformas de Internet de las Cosas, hablaba de asistentes virtuales, hablaba de blockchain, que nadie sabía lo que era. Blockchain, caramba, ¿esto qué es, no? Hablaba de exoesqueletos, hablaba de smart robots, hablaba de brain computer interface, hablaba de realidad aumentada y de smart fabrics, entre otras cosas. No les voy a aburrir más. Pero para que vean un poco el espectro que tenía hace 4 años, y ha explotado realmente, se ha aterrizado desde hace 1 año y ahora 2. Ellos han sacado ahora otro Hype Cycle, el del 2021, y hablan que, bueno, pues hablan de NFTs. Los NFTs ahora hablan de NFTs como el máximo exponente del hype, es decir, de la expectativa, ¿no? Y efectivamente es un hype y es una expectativa, y el NFT es una tecnología, evidentemente, y se está usando y se usará a futuro, si ya se está aterrizada en el mercado, pero con unas expectativas excesivas por ahora. Vamos a ver cómo se desarrolla a lo largo del tiempo, ¿no? Luego también habla de la inteligencia artificial aumentada en el software engineering y la descentralización. Fijaos, la descentralización es el concepto que ahora mismo todo el mundo trabaja con el blockchain. Ya no se habla del blockchain
a futuro, sino se habla de la descentralización. Es decir, esos mundos virtuales en donde la economía está fuera y está dentro. Porque lo que conocemos ahora como ya no el metaverso, sino los universos propios de Minecraft, de los grandes juegos que conocemos, bueno, pues la economía es interna, es una economía endogámica y no puede salir de ahí. Entonces, cuando esa economía sí que permea al mundo real, estamos hablando ya de modelos descentralizados, ¿no? Bueno, pues esto también nos indica que está ahora en el hype y bueno, vamos a ver si se aterriza o no se aterriza, ¿no? Luego se habla mucho también de la criptografía homomórfica, ¿no? La criptografía homomórfica es algo que a los que somos informáticos nos parece algo muy, muy interesante, que es ni más ni menos que poder manipular datos sin tener que desencriptarlos. Esto es magnífico porque ahí no corremos ningún riesgo. Imagínense ustedes esto a nivel bancario, lo que supondría. Es decir, todas tus cifras están cifradas y por tanto lo tendrían muchísimo más difícil los hackers y los crackers para acceder a tu información. Más en una era de cloud en la que estamos entrando y por tanto es muy importante que estas cosas se vayan asentando en el futuro. Tengo 35 minutos, estos temas nos pueden llevar muchísimo tiempo, pero sí que vamos a lo largo de la charla iremos hablando de esto. He estructurado la charla en, primero, hablarles de unos preceptos digitales, que creo que es importante que todo el mundo que nos oye, todos los oyentes, tengan claro. El ecosistema digital, repasar el ecosistema digital rápidamente. Y luego tratar de cerca el problema que tenemos ahora mismo, no en España, sino en Europa y prácticamente a nivel mundial, pero sobre todo en Europa y en España, que es el problema de la falta de talento digital para desarrollar grandes proyectos digitales. Y luego, finalmente, hablaremos que es el plato que se me pedía en la conferencia, que son las profesiones a considerar en un futuro. Pero creo que se van a entender mejor este último punto si pasamos por todos los anteriores, ¿no? Siempre se ha dicho que lo digital y lo humano deben ir de la mano, evidentemente. Es decir, vivimos una sociedad ya muy digitalizada, pero lo digital tiene cosas muy positivas, pero también tiene ciertos riesgos que hay que conocer. Cuando a veces la gente dice, no, es que los chicos de ahora son nativos digitales. Yo me atrevo a decir, no, perdone, no son nativos digitales, son usuarios avezados de la tecnología, son usuarios muy versados en lo que es el manejo de los dispositivos, pero no conocen los riesgos que tiene la tecnología. La tecnología tiene riesgos importantes y deben de conocerlos. De hecho, ya los están conociendo. Solamente tengo que decir una palabra, ciberbullying, solamente hay que decir una palabra, ransomware. Ya creo que todo el mundo lo puede imaginar, ¿no? Entonces, bueno, la Unión Europea es consciente de esto. Hablaremos de la Unión Europea y qué está haciendo para mejorar ese gap, ese desfase que hay entre el talento y la necesidad del mismo. Y fijaros que en el último informe de digitalización de la Unión Europea, con organismos con los que colaboramos, ya se indica que todas las empresas deberían ya de digitalizarse para obtener una ventaja competitiva. ¿Ventaja competitiva contra quién? O mejor dicho, ¿contra qué mercado? Pues el mercado asiático y el mercado americano. Y ahora probablemente el ruso también. Es decir, tenemos que protegernos no solo militarmente, sino también protegernos a nivel tecnológico. Y protegernos a nivel tecnológico significa fomentar y atraer talento aquí. Necesitamos, evidentemente, una generación Z de personas altamente preparadas, en materias técnicas, por supuestísimo, pero muy importante, con una alta capacidad de pensamiento crítico. Y me refiero al pensamiento crítico que sean capaces de discernir cosas tan obvias para la gente adulta como es una fake news, una desinformación o una sobreinformación. Muchas veces una sobreinformación es una desinformación, ¿no? Ellos tienen que ser capaces de evaluar las fuentes y saber quién es quién en cada momento, ¿no? La revolución digital, como decía antes, es una revolución que nos ha impactado casi sin darnos cuenta a partir de la tercera revolución industrial, que es cuando entra la informática
entramos. Digo entramos porque yo pasando ya los 50 años esto lo he vivido en primera mano y trabajando desde los 18 años en el tema de la informática, pues he vivido esa evolución de la informática, esa revolución industrial que ha provocado la robótica, la informática, los microprocesadores entrando en los sistemas de producción. Pero ahora la digitalización nos ha llevado a una cuarta revolución industrial, que muchos hablan de la industria 4.0. Y esa digitalización lo que ha provocado es que los sistemas autónomos ya con microprocesadores se conecten, hablen, cooperen y de alguna manera estemos hablando de sistemas ciberfísicos. Esto es muy importante porque el humano aquí queda un tanto relegado a tareas de gestión y de control y de monitorización, pero no ya tanto de fabricación, son las tareas más duras. Como siempre, ha habido un debate a lo largo de la humanidad si esto va a dar más empleo o va a quitar más empleo. Yo, evidentemente, como pueden imaginarse, mi opinión personal es que la tecnología siempre genera ya no más empleo, sino un empleo mucho más digno para el ser humano, ¿no? Entonces nos tenemos que ir reconduciendo a los empleos que realmente sean útiles y dignos, ¿no? Y hay una frase que a mí me encanta comentar en cualquier charla, que es de Christian Luslange, Premio Nobel de la Paz a principios del siglo XX, que decía: la tecnología es un siervo útil, pero un amo peligroso. Es cierto, esto es un mensaje sobre todo para la gente joven. Ahora mismo la sociedad que tenemos se hace escuchar, pero a veces en la calle, pero ocasionalmente en la calle, como nos está ocurriendo estos días, porque hay protestas y demás, pero normalmente y todos los días, en cada minuto, están en estos iconos que ustedes ven ahí, que ya supongo que muchos de ellos reconocen, de redes sociales, de lo que se denomina la web 2.0. Esa web que hacemos entre todos, perdonen, esa web que hacemos entre todos y una web que nos va a permitir dejar nuestra huella en Internet y que todo el mundo nos escuche. La digitalización, por supuesto, ha venido para quedarse. Ahora mismo, el ranking de empresas por valoración bursátil y por capitalización bursátil, las 5 primeras del mundo son tecnológicas, exceptuando Aramco, que se cuela en el número 4, pero Aramco, la petrolera saudí, siempre ha sido la número 1, pero ahora ya la número 1 es Apple, la segunda Microsoft, la tercera Alphabet. Alphabet, a lo mejor no les suena, pero Google sí que les suena, ¿verdad? Y YouTube, pues bueno, Alphabet es el propietario, es el holding que contiene a Google, YouTube y todos los servicios que tiene Google. Luego tenemos en quinto lugar a Amazon. En séptimo lugar, Meta, Facebook. ¿Les suena el metaverso? Facebook, séptimo lugar. Y en octavo lugar, Nvidia. Nvidia, que es computación gráfica. Computación gráfica, que es una cosa que nosotros, como comentaba antes, pues represento una escuela de computación gráfica, veníamos avanzando desde hace mucho tiempo, que es algo realmente importante. La programación gráfica va a coger cada día más protagonismo y ahí está Nvidia que lo demuestra. Este es el ecosistema digital que tenemos ahora mismo, con alta oferta laboral. Discúlpenme que vaya un poco acelerado porque si no, no nos dará tiempo a ver lo que quiero que vean. Pues bueno, estamos hablando de el Cloud and Edge Computing, estamos hablando de la inteligencia artificial, del Machine Learning, estamos hablando del Internet de las cosas, estamos hablando de las plataformas de social media, del blockchain y bases de datos distribuidas, del open source y la política de open data de todos los Estados miembros de la Unión Europea, de las aplicaciones móviles, de realidad aumentada, realidad virtual, realidad extendida y, cómo no, la parte de aerospace y defensa que también está sensorizada y que también forma parte de todo este complejo. Empresas que son consorcios europeos como Airbus, pues justamente están ahora mismo en el punto de mira de toda Europa porque son cruciales y la tecnología allí es impresionante. Pero después de hablar de todo ese ecosistema, ¿quién es el protagonista de ese ecosistema? El cliente. Siempre la digitalización tiene que poner al cliente, al humano. Cuando digo el cliente es el humano, porque me dirijo ahí, en este caso, a las empresas. Es el humano el que debe estar en el centro. Nosotros tenemos que aportar nuestra experiencia. La tecnología nace y desarrolla
para ser útil al humano, no para ser un impedimento ni para ser un problema. Nos tiene que dejar tiempo para la reflexión, nos tiene que dejar tiempo para disfrutar y para realmente cultivar esas emociones y esas sensaciones que como humano debemos de tener. Como podéis ver, tanto Netflix como Amazon, como Spotify, cuando uno ingresa en estos servicios en streaming, bueno, pues no sabes cómo, pero por magia, que los informáticos nos hacen muchas gracias a esa palabra de magia, por obra de magia, pues bueno, saben tus preferencias, son capaces de proponerte compras, ¿verdad? Hacen ventas, en el caso de Amazon, cruzadas, siempre proponiéndote ese producto que va a complementar el último que te compraste, ¿verdad? Y ahí empiezan ya las técnicas de Machine Learning, las técnicas de inteligencia artificial, que empiezan a trabajar con nuestros datos de Big Data, y ya veis cómo ahora se empieza a componer ya todo, pero todo para que el cliente tenga una experiencia personalizada. Una prueba de ello es IKEA. IKEA fue capaz y ha sido capaz de, a través de un proyecto piloto, diseñar objetos y artículos según el gusto de los usuarios, y luego han sido los más vendidos, ¿no? Este es el ecosistema de Internet en cuanto a datificación. La datificación, el número de datos por segundo o por minuto en el mundo es tremendo. Pasamos de unas cifras incalculables hace unos pocos años. El número de información, el tamaño de la información que se genera en un día actual es el mismo que se generaba en un año de hace 10 años, que no hace tanto. Piensen ustedes en la edad que tenían ustedes hace 10 años. Bueno, pues hace 10 años toda la información que se generaba en un año ahora se genera en un día. O sea, es tremendo el ritmo de crecimiento que tiene, ¿no? Estas son las plataformas sociales de redes sociales más utilizadas. Estamos hablando de unas cifras espectaculares que dan miedo. 2.700 millones de personas utilizan Facebook. 2.300 millones de personas utilizan YouTube, como pueden ver ahí, y somos en el mundo cerca de 8.000 millones de personas. Es decir, estamos hablando de que un 25% de la población está en Facebook. Un 25%, 1 de cada 4. O sea, es espectacular, ¿no? Bueno, pues todo esto es digitalización. Toda la parte de social media, la interacción, la imagen, el contenido, es digitalización. Y necesitamos gente preparada para que genere contenido. Necesitamos gente preparada para la industria 4.0, como comentaba antes, para sistemas ciberfísicos. Necesitamos gente preparada para el Big Data, para la integración de sistemas, para las factorías Smart, para el 3D printers, toda la parte de impresión 3D. En fin, nos hace falta mucho capital humano. Los gemelos digitales, fijaos el mercado del gemelo digital, es decir, pasa de 3 billones en 2018 a 20 billones esperados en 2025. Son billones americanos, porque es en dólares, son miles de millones. La telemedicina, bueno, pues la telemedicina es algo que ahora mismo se va a nutrir del 5G. El 5G ha venido para acompañarnos en el desarrollo de la digitalización. Necesitamos unos tiempos de latencia muy bajos para poder hacer una intervención a distancia, ¿no? Bueno, gracias al 5G probablemente esto ya se vaya a dar, ¿eh? Ya se han hecho pruebas piloto, y además aquí en España a través de Vodafone yo asistí a una de ellas. Luego, el mercado de Digital Health, o sea, todo lo que es telemedicina, lo que es medicina digital, pues imaginaos el crecimiento que va a tener. Va a tener un crecimiento sostenido del 38% anual. Bueno, pues esto no solamente lo van a soportar los médicos, que se van a tener que adaptar, se van a tener que transformar digitalmente también, sino que además va a tener que haber mucho técnico y mucho modelador 3D y mucho grafista que pueda implementar las soluciones gráficas en 3D que necesita la telemedicina, ¿no? El mercado de la salud, evidentemente, es un mercado muy importante. Luego veríamos el mercado del vídeo bajo demanda, es decir, las plataformas de streaming. Bueno, no se las voy a presentar, ya las conocen. Netflix, bueno, pues 221 millones de suscriptores de pago, 221 millones de suscriptores de pago. Multipliquen ustedes esto por $13 o por 13 euros
imagínense los ingresos que tiene Netflix mensual y bueno, pues anual, pues imagínate los que tiene. Ahí mismo lo puede leer. Y HBO, 3/4 de lo mismo. HBO es el sistema de la televisión más antigua que había en Estados Unidos y decidieron ya pasar al streaming y con gran acierto porque si no hubieran muerto. O te transformas o muchas veces mueres. Amazon Prime, lo mismo, igual como Disney, ¿no? Son grandes players de ahora mismo del streaming, del video streaming. Los ingresos, claro, en crecimiento. No voy a detenerme en las cifras porque si no, no me daría tiempo. EdTech, lo que es la tecnología adaptada a lo que es la enseñanza. Bueno, otro campo espectacular, en donde las tecnologías inmersivas, la IA, la inteligencia artificial, adaptada a cursos online, hoy en día es el cutting edge del tema formativo, ¿no? Bueno, pues para eso hace falta mano de obra. Todo esto que les estoy diciendo, no lo estoy diciendo simplemente por presentarles el ecosistema digital, que entiendo que muchos de ustedes ya lo conocen, sino para que vean y reflexionemos juntos de la necesidad que hay de mano de obra para todos estos campos, ¿no? Luego, las tecnologías inmersivas, pues bueno, ahora ya con el metaverso, Facebook finalmente ya adoptó la postura de cambiar el nombre y meterse de lleno en el metaverso. Leíamos hace unos días que va a contratar 2.000 personas en España en los próximos 5 años. Va a traer un cable, ya ha traído un cable de medio pedibit aquí a España desde Estados Unidos, de conexión, que vamos a utilizar solamente para el tema del metaverso. Por tanto, y ha elegido España, ¿eh? Ha elegido España porque sabe que España es un país en crecimiento y que tiene una preocupación máxima por la tecnología y por transformarse digitalmente, ¿no? Ese es el mercado de AR y VR. El tema de la VR, pues es un mercado que yo siempre digo, la VR no tiene presente, tiene futuro. Pues tiene futuro porque va de la mano de las tecnologías, va de la mano de los dispositivos. Es decir, la VR ahora mismo hacemos cosas muy interesantes para medicina, para la industria 4.0, pero in-home, es decir, en las empresas. Cuando quieres externalizarlo de las empresas, los dispositivos son demasiado aparatosos por ahora, pero irán mejorando, igual como ha ocurrido con la realidad aumentada, que ya lo vemos en nuestros teléfonos, pero queda ahí camino por recorrer todavía, ¿eh? El digital signage, pues también esto da una empleabilidad tremenda a diseñadores gráficos, a modeladores, a iluminadores, a programadores de motor. Bueno, pues allá donde vamos, a cualquier ciudad que vayamos del mundo, pues tenemos carteles y digital signage, carteles digitales, ¿no? La imagen, evidentemente, es la protagonista y esa imagen hay que crearla. Necesitamos creadores digitales y creativos, pero creativos digitalizados. Luego vendríamos a un mercado que, bueno, que no es menor, que es el mercado de la movilidad. O sea, el mercado de la movilidad es tremendo. Fíjense que en lo que nos dice Europa Press estos últimos días, el uso diario del móvil sube hasta las casi 5 horas de media. ¿Qué significa? Que las personas no están 5 horas hablando, las personas están 5 horas interactuando con contenido digital que tiene nuestra pantalla del móvil. Entonces, ¿eso qué genera? Genera ingresos, con lo cual hay una industria detrás muy potente, genera empleo, muchísimo empleo, y luego, lógicamente, también va a crear una serie de dispositivos que van a vender y va a tener un canal de distribución importantísimo, ¿no? Bueno, pues son cifras apabullantes cuando decimos que 230.000 millones de apps se descargan anualmente, con un crecimiento del 5% anual. El mercado del mobile, del teléfono móvil, del smartphone, pues crece a un ritmo del 20%. Piensen, para quien no esté familiarizado con cifras estadísticas, que una economía como la China crece al 6%. Estamos hablando que esto tiene un crecimiento del 20%. Tremendo. Monetización dentro de los móviles de los videojuegos. Pues imagínense ustedes, estamos hablando de que el videojuego que más vende, que es el PUBG chino y el Honor of Kings chino de Tencent, están vendiendo 2,6 billones con B al año. Y el que le sigue es el Pokémon Go, que este sí que es norteamericano, 1,2 billones.
Imagínense, y estos son jueguecitos de móvil, que parece que sean juguetes, que sea algo que no le damos mucha importancia. Y están generando una economía tremenda, tremenda. Hombre, mire, en esta 34, me gustaría detenerme un momento en esta diapositiva, porque el Pokémon Go diario hace 34 millones de euros diarios. O sea, tremendo. Luego veríamos el mundo de los wearables, del IoT, y el mundo de los wearables, pues estamos hablando de que tenemos más de 50 billones con B de dispositivos conectados, cuando somos cerca de los 8 billones de usuarios en el mundo. Es decir, salimos a casi 6,5 dispositivos por usuario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los teléfonos inteligentes, estamos hablando de los smartwatch, estamos hablando de los portátiles, estamos hablando de las tablets, estamos hablando de las consolas, estamos hablando del coche, estamos hablando de las pulseras de training. Es decir, toda esa información se tiene que recopilar en algún sitio, se va a recopilar en las grandes plataformas de cloud, en la nube, ¿no? Luego, si nos pasamos a la industria del videojuego, ni que decir tiene, imagínense el crecimiento que tiene. El videojuego venden más y tiene más volumen que el vídeo y el cine en streaming juntos y que la música juntos, ¿no? El crecimiento es espectacular y estos son todo cifras que de alguna manera tenemos que tomar nota para estar preparados para lo que viene, porque si no nos preparamos nosotros, se van a preparar otros. Y entonces ahí tenemos perdida la batalla, ¿no? El mercado del contenido digital, de lo que estaba comentando antes, es lo que hemos repasado ahora, aquí lo tienen en esta diapositiva. Y con todo esto, seguimos teniendo el problema de la falta de talento digital. Titulares como este nos impresionan. España deja de generar empleo por valor de 3.200 millones de euros anuales por falta de profesionales con competencias digitales. Y es así. Lo vivimos día a día. En el 2020, esto era una información anterior, nos haría falta 3 millones de profesionales en ciencias, matemáticas y tecnología. Ha llegado 2020 y no los hemos tenido. Por eso hay muchos proyectos que no han salido adelante. La mayoría de las empresas, por el informe DESI de la Unión Europea, dice que tiene dificultades para encontrar perfiles digitales con la formación adecuada. Ojo, con la formación adecuada, que no todo el mundo tiene la formación adecuada, pero es muy importante trabajar en ello. Y Gartner nos sigue advirtiendo que sin habilidades digitales peligra la transformación digital de nuestras empresas. Ocurre también en Reino Unido, ocurre en todas partes del mundo. Hasta que en 2015 la comisaria de la Agenda Europea de la Agenda Digital, Neelie Kroes, dijo que en el 2020 faltarían 900.000 puestos de trabajo cualificados. Todo el mundo se puso las manos en la cabeza. Llegó el 2020 y han faltado más de 5 millones. De hecho, ahora mismo en el informe de este año, en el informe de la brújula digital, el Digital Compass de la Unión Europea, nos indican que en 2030, que nos quedan 8 años, tienen que haber 20 millones de especialistas TIC, es decir, gente que sea capaz de desarrollar, de monitorizar y de controlar sistemas de información en la Unión Europea. Y ahora mismo tenemos 8. 8 frente a 20 en 8 años. Eso ya les digo que no se va a cumplir. Entonces, ¿qué pasará? Tendremos que importar mano de obra de fuera. Además, también con un agravante, que hay un problema de convergencia entre hombres y mujeres, porque solo el 19% del personal TIC, del personal relacionado con la informática, son mujeres. Y este gap se intenta paliar, pero no avanzamos. Y nos pasa aquí y en toda Europa. Y luego el titular de abajo ya lo pueden ver también. Al menos el 80% de todos los adultos deben tener habilidades digitales básicas, frente al 56% actual. ¿Y esto por qué tiene tanta preocupación la Unión Europea en hacerlo? Pues muy sencillo, porque la gente que son especialistas en TIC conseguiremos más o menos gente, pero no ocupan todos los puestos laborales. El resto del mercado laboral hoy en día necesitan tener skills digitales. Necesitan utilizar la digitalización y la economía digital para resolver problemas. Necesitan utilizarlo
para búsqueda de información, para comunicar, y no todo el mundo sabe hacerlo. De hecho, fíjense, aquí en la Unión Europea, en esta estadística, nos dice que solo un 4,3% de toda la masa laboral que tiene la Unión Europea es TIC, cuando realmente estaríamos hablando que nos haría falta cerca de un 17% para tener los niveles que tiene Estados Unidos o que tiene Asia. Por tanto, ahí tenemos un problema grave. Y de hecho, las empresas de formación han disminuido. Fíjense que desde el 2019 al 2021 han bajado 2 puntos porcentuales. O sea, vamos mal en general. ¿Qué tal va España en capital humano especializado? Pues la verdad es que no vamos muy bien. Vamos por debajo de la media europea, y piensen que en Europa hay países que tienen un nivel muy bajo. Hay otros que lo tienen más alto, que son los países nórdicos. Pero aunque España ha hecho sus deberes y los está haciendo, nos queda un camino importante por recorrer. Solo un 3,8. Estamos hablando que necesitaríamos un 17. Los países nórdicos, los más avanzados, están en un 7 y pico %. Entonces tenemos que intensificar. ¿Qué nos pasa en España? Que un 33% de los alumnos no finaliza el grado que inició y un 21% lo abandona siempre en materias TIC. Esto es muy grave a nivel universitario. Y apenas el 13% de las carreras de nueva creación responden a las últimas demandas digitales del mercado. También tenemos un problema ahí formativo, que tenemos que mirarlo. En capital humano ya no especializado, ¿cómo vamos? Pues vamos también bajos de la media. La raya que tienen ustedes ahí roja es la que indica la media europea. Y luego hay un índice global de digitalización de un país que marca la Unión Europea, que sí que quiero que conozca todo el mundo, y este informe, me gustaría que esta charla sirviera también para poner en valor este informe, para que lo consulten y lo utilicen en su vida laboral si les hiciera falta, porque es muy importante, porque aquí nos están haciendo una fotografía de los problemas que vamos a tener a futuro. Entonces aquí lo que están midiendo es, 1, la conectividad, o sea, el espectro de conectividad que tiene un país, es decir, el alcance y la prospección que tiene una señal de radiofrecuencia en un país, ¿no? O sea, la cantidad de cobertura que tenemos. 2, el capital humano que tiene unas condiciones básicas de digitalización. 3, el uso de Internet, o sea, la cantidad de personas que utilizan Internet y cómo lo hacen. 4, la integración de la tecnología digital, que no es ni más ni menos que la adopción por parte de las empresas de la digitalización. Y 5, si la administración se ha digitalizado realmente, ¿no? Bueno, pues España en 2017 iba al 14 de 28. 14, quédense con la cifra. En el 2019, 2 años después, pasamos al 11 de 28. Aún estaba Reino Unido. 11. Fuimos mejorando del 17 al 19. Y ahora, en el 2021, estamos el 9. Ya no el 14, el 9, pero Inglaterra, el Reino Unido ha salido, por tanto, nos hemos comido 1. Hemos pasado del 11 al 10 pasaríamos. Por tanto, estamos en el número 9 europeo. Hemos mejorado, pero todavía debemos de mejorar más. Pero por lo menos estamos por encima de la media. Esto es digitalización global. ¿Por qué estamos por encima de la media? No por mano de obra preparada, sino porque la e-administración ha avanzado mucho, la administración electrónica, y eso pesa en el índice. Luego, para que también tengan una idea de cómo va Europa en digitalización, miren la media, donde está la flecha naranja, pueden ver que es la media de digitalización de la Unión Europea, pero en cambio, arriba en Corea del Sur, que es la número 1 a nivel mundial, abajo verán que pone los top 4 de la Unión Europea. Esa es la media de los 4 países de la Unión Europea que tienen mejor nivel de digitalización, que son Finlandia, que es Suecia, que es Alemania y que es también Finlandia. Vale, pues visto esto, sí que es importante ver el talento. El talento aquí sí que es mano de obra especializada. En España, pues bueno, no vamos muy bien. Tendríamos que ir un poquito mejor. Entonces, yo siempre digo que basta llorar, que vamos a ponernos a poner soluciones, y la Unión Europea se ha puesto manos a la obra porque ha visto que tiene ahí un problema muy grave.
y también ha visto que el problema de los semiconductores y de los microprocesadores se lo tiene que traer la fabricación a Europa, ¿no? Entonces, la Unión Europea lanza el Digital Compass. Voy a ir terminando ya, esto. Si José o Nico, si veis que me excedo, me cortáis y hablamos en el debate. La Unión Europea ha lanzado un plan de digitalización que se llama el Digital Compass, y aquí lo que pretende es que al menos un 80% de la población tenga habilidades digitales básicas. Eso es fundamental. Además, que hay una convergencia de género, por supuestísimo, y que especialistas en tecnologías de la información hayan al menos 20 millones, que los servicios públicos evidentemente sean 100% online para la población, que haya unas infraestructuras de conectividad total. ¿Vale? ¿Se ha perdido la conexión? No, se ha vuelto a restablecer, todo bien. Vale, perfecto, genial. Y vamos bien de tiempo, no te preocupes, Jaime. Vale, perfecto, pues así mejor, voy más relajado entonces. Entonces, también nos están indicando que la adopción por parte de las empresas del cloud computing, de la inteligencia artificial, por lo menos 2 de las tecnologías de la inteligencia artificial sean utilizadas, que serían Machine Learning y Deep Learning, al menos, junto con el Big Data, esté adoptado por el 75% de las empresas. Ahora mismo, un 46% de las empresas, grandes empresas, lo tienen, pero solo un 25% de las pequeñas lo tienen. Es decir, tenemos que llegar a un 75%. Entonces, es muy importante. ¿Por qué no llegamos? Pues no llegamos en la mayoría de las ocasiones por lo dicho anteriormente, porque no hay mano de obra especializada en esto. Y a mí me gusta mucho poner esa transparencia. Y discúlpenme porque ni inglés ni chino. El lenguaje más importante será la programación en el futuro. Y es así. Evidentemente, el inglés ya no es un mérito, es un requisito ya. Es una cosa que la damos por sabida. El chino, pues bueno, poco a poco al final aprenderemos. Pero la programación debía de imprimirse y darse en los colegios desde temprana edad, como han hecho los sistemas educativos más avanzados, como es Reino Unido, como es Finlandia, como es Suecia, evidentemente. Y eso lo que genera es una generación digital y una generación con skills, altos skills digitales que aportan mucho valor a las empresas. Por supuesto que la retención del talento va a ser clave en el futuro, la generación de imagen sintética es clave y la programación gráfica, el cloud y la IA, la inteligencia artificial, son habilitadoras de la transformación digital, pero con toda seguridad. Entonces tenemos que hacer ahí un esfuerzo. Miren, esto es una fotografía sacada de hoy mismo del radar de empleo que tiene la Fundación Telefónica, de perfiles digitales, perdón, de empleos actualmente. Ellos tienen una herramienta de Big Data que conecta con InfoJobs y con otros proveedores de datos de empleo, y en tiempo real están sacando las ofertas ahora mismo. Pues mire, ahora mismo las ofertas de empleos digitales por cubrir son de 75.864. Bien, ¿cuántas son en global en todo el país? Son alrededor de unas 280.000. Luego estamos hablando que un 25% de las ofertas actuales, en este mismo momento, solo del portal de InfoJobs, son digitales y no se cubren. Y además, yo he tenido alguna mesa redonda con responsables de InfoJobs, me dicen que son las más demandadas, pero también las más difíciles de cubrir, las que más tardan en cubrirse, porque no encuentran perfiles. Por tanto, mucho ojo. La Unión Europea se percata de esto y ahora Ursula von der Leyen ha tomado ahí las riendas y me parece estupendo. Y entonces nos indica, en esta pirámide pueden ver bajo lo que son las tecnologías, el cutting edge de las tecnologías, es decir, las tecnologías habilitadoras para una transformación digital. Por supuesto que necesitamos técnicos que controlen la comunicación 5G, técnicos que controlen el blockchain, técnicos que controlen la microelectrónica, porque se pretende fabricar desde Europa para Europa y tener la soberanía de los datos y tener la soberanía sobre los microprocesadores, porque si no estamos al pairo de mercados extranjeros. Ser los número 1 en computación cuántica, que aquí sí que les voy a dar una buena noticia, porque somos los número 1 en computación cuántica del mundo, Europa.
ahora mismo. Pero ¿saben por qué? Porque somos los número 1 en inversión en computación cuántica. Entonces se sigue acelerando e imprimiendo inversión en la computación cuántica y ahí vamos a crecer de manera exponencial. Y luego, pues bueno, hay otra serie de tecnologías como es el Digital Wallet que les preocupa mucho, el HPC. El HPC es la computación de alto rendimiento. Son computaciones en grid, son computaciones que nos permiten hacer grandes predicciones en muy poco tiempo. Utilizarlo para el mismo blockchain, utilizarlo para la inteligencia artificial. Bueno, pues hay un consorcio europeo de fabricación de microprocesadores orientados justamente al high performance computing. Y por último, los digital twins, los gemelos digitales, tanto a nivel humano como a nivel industrial. Una capa superior, tenemos ya que todo esto hay que ordenarlo y hay que darle unas reglas. Necesitamos de alguna manera una gobernanza sobre la inteligencia artificial, sobre los datos, sobre dónde se van a almacenar los datos, esa soberanía tan ansiada de los datos. Porque claro, las grandes corporaciones de cloud tienen los grandes servidores tanto en el sudeste asiático como en Asia en general y en el mercado norteamericano. Pero claro, esto nos plantea graves problemas de privacidad para los europeos. Entonces, bueno, los Países Bajos ahora están haciendo de agregador de almacenamiento y de cloud para todo el mundo, con el tema para toda Europa, con el tema de la edge computing, ¿no? Luego, evidentemente, que la ciberseguridad es una capa que también hay que regular para que cada vez se potencie más, pero dentro de un orden y dentro de un respeto a la privacidad de las personas, ¿no? Y aquí se abre un debate que no es cuestión de esta charla, que es hasta dónde debemos de coartar o de alguna manera encerrar o limitar la privacidad de los datos, porque otros mercados como son el asiático o el americano no lo hacen tanto y nos están adelantando por exceso de celo en la privacidad y en la regulación de la privacidad. Pero bueno, se está intentando llegar a un equilibrio, ¿no? Y con todo esto, pues nos dará evidentemente unos niveles de democracia y de bienestar social y de sostenibilidad que son los que pretende la Unión Europea. Este es el informe y es el mensaje de la Unión Europea para este año, para la parte de digitalización. Y ahora llegamos ya, queridos oyentes, a las profesiones digitales más demandadas. Por nuestra experiencia, por lo vivido, por lo realizado y por lo visto en nuestro mundo profesional, vemos que evidentemente en los próximos 5 años la demanda laboral va a estar en estas áreas. No desplegar esto es infinito, ¿no? Porque cada una de estas áreas tiene cientos de puestos laborales, ¿no? Pero lo que es computación gráfica, los especialistas en 3D y programadores de motor gráfico va a ser muy importante, no ya, sino en los próximos años. La computación en cloud, ¿qué les voy a decir de la computación en cloud? Todo desde 3 ámbitos, el del desarrollo de las plataformas cloud, a la infraestructura de las plataformas y de la ciberseguridad. Es decir, lo que es el desarrollo de la programación de las plataformas. La infraestructura es dónde están albergadas y, por supuesto, una vez lo tenés ya albergado, cómo las proteges y las securizas para garantizar una privacidad de la información, ¿no? Luego, la ciberseguridad en todas las variantes. La ciberseguridad es necesaria en todos los ámbitos de la vida, sea a nivel privado o a nivel público o empresarial. Programación de front-end y de back-end, pues esto es todo lo relacionado con Internet. Todas las tecnologías de Internet y de páginas web y de e-commerce que hay ahora mismo, que por ahí es donde están viniendo los mayores ataques. Pero no hay gente suficiente. No paran de venirnos ofertas de, oye, necesitamos programadores de frontend, programadores de backend, no hay, de diseñadores de UX UI. UX UI, para los que no conozcan esta nomenclatura, estamos hablando de diseñadores de la experiencia de usuario. Es decir, cuando usted entra en un coche o en un dispositivo, cuando usted entra en un coche sabe dónde tiene el intermitente, ¿verdad? Y sabe dónde tiene el cambio de marchas normalmente y dónde está el claxon. Porque hay una usabilidad que todos los coches respetan. Imagínese usted que el claxon se lo pusieran en la radio. Dice, no, es que este coche es muy moderno. Y bueno, será muy moderno, pero para mí no es útil.
La UX UI viene justamente de hacer usables las páginas web y la UI viene de dar un diseño agradable. Plataformas IoT, desarrollo de mobile apps, monetización, muy importante, de apps y de videojuegos. Hay un mercado tremendo para la gente joven que se quiera dedicar a la monetización. Y ese mercado lo abro a los... Sí, lo abro a los que estudian administración de empresas, a los que estudian económicas, a los que estudian carreras... ¿Sí? Vale, a los que estudian carreras que tienen cierta propensión a los números, a los datos económicos, ¿no? Luego, el testing y control de calidades sobre el software, al marketing digital, a la gestión de proyectos digitales con metodologías ágiles. Claro, porque hasta ahora lo hacíamos con metodologías predictivas, pero con la tecnología como la tenemos ahora tan cambiante, en un momento en el que vivimos, momentos VUCA, que dicen los economistas, ¿no? Volátiles, ambiguos, cambiantes. Bueno, pues este momento es un momento en el que tú no puedes desarrollar, es muy difícil desarrollar proyectos con metodologías predictivas, porque te pueden cambiar de un día para otro. Por tanto, la metodología ágil, que te está constantemente validando con el cliente, es fundamental. No hay suficiente gente preparada para la gestión de proyectos de metodologías ágiles. La Business Intelligence y el Smart Data, bueno, pues el Smart Data es la Business Intelligence, es decir, la política o las tecnologías que se utilizan para la resolución de problemas y para la ayuda a la toma de decisiones, pero aplicado al Big Data. Esto es la Smart Data, ¿no? Bueno, tanto el Business Intelligence como la Smart Data, como el Data Analytics, como el Big Data, huelga a decir que es imprescindible mano de obra en ese sector. La inteligencia artificial, ya lo hemos comentado antes, tanto para Machine Learning como para Deep Learning. Todo lo que es el reconocimiento de patrones, toda la parte incluso de búsquedas neuronales profundas. Nos hace falta científicos de datos que sean capaces de trabajar y de programar aplicaciones de Machine Learning, programaciones en blockchain y en NFT, para dar un poco respuesta a todo el mundo cripto y a todo el mundo del metaverso que va a venir a partir de ahora. Bueno, también. Y colateralmente a esto, pues bueno, pues hay otros campos que se abren también, como es el mercado del legal tech, de la parte legal, porque claro, todos estos nuevos mercados, todas estas nuevas tecnologías, abren una serie de conflictos éticos, que ya no éticos, sino también morales, físicos y legales, que se tienen que ver desde el punto de vista del derecho. Y la parte de fintech, pues toda la parte financiera está migrando, ¿qué les voy a decir a ustedes de los bancos? Están migrando toda la parte financiera a digitalizarlo en dispositivos móviles, ¿no? Y por último, he puesto por último, por cortar la diapositiva porque podría seguir, ¿no? La programación de los smart robots y los asistentes personales. Es decir, robots que tienen la inteligencia o la IA suficiente como para ser un asistente personal, que reconoce su voz, que es capaz de incluso saber su estado de ánimo. Incluso, y ustedes a veces lo han probado, cuando a Alexa o algún asistente personal le han hablado en un tono un tanto elevado o con alguna palabra no bien sonante, pues a lo mejor ella se ha defendido, ¿no? Porque son capaces de entender lo que decimos o simular que entienden, ¿no? Bueno, pues con todo esto lo que pretendía era darles una visión global de lo que es ahora mismo el mundo digital y la oportunidad que tiene la gente joven en las nuevas profesiones digitales que están ahí, están abiertas. Y si quieren ampliar la información, pues estaré encantado ahora en el debate de ampliarla, pero sé que hay ponentes a continuación que tienen cosas muy interesantes que decir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Muy interesante. Pues Jaime, como tú decías, dejaremos las preguntas para ti y para los demás ponentes hasta el final y damos paso a una joven promesa que contará su experiencia como alumno de una de las escuelas de innovación. Os presento a Nico van den Brink Montijano.
Bueno, soy Nico Vandebri Montijano y básicamente voy a explicar mi experiencia sobre mis estudios de animación y creación de videojuegos. Bueno, yo desde pequeño siempre me han gustado los videojuegos, pero nunca realmente he tenido claro a qué me quería dedicar. Pese a eso, siempre he tenido curiosidad sobre cómo funcionaban y qué había más allá de la pantalla. Yo durante el bachillerato, personalmente siempre he ido por la parte más del científico-tecnológico, porque es lo que más tiraba con mi perfil, pero no sabía bien a qué me quería dedicar. Finalmente, iba también mirando qué era lo que me quería dedicar y encontré un curso cortito de verano de animación 3D y decidí cursarlo. Fue un pequeño curso de un modelo muy básico, como aquí podéis ver, de Lego, el cual pudimos aprender a modelar un poco y pudimos texturizar y hacer un par de renders muy básicos. Aquí aprendí que realmente lo interesante que había detrás de los videojuegos, que había mucho más detrás de lo que te enseñaba la pantalla, y era algo a lo que me quería dedicar, pero no sabía bien a qué sector, debido a todo lo que abarca un videojuego. Al acabar el bachillerato, porque ¿va con retraso la presentación o...? Bueno, si no, no importa. Básicamente, al acabar el bachillerato decidí hacer un grado superior de animación y creación de videojuegos porque era realmente lo que quería aprender. Y ahí aprendí todo en tema de el proceso que hay detrás de un videojuego, desde la preproducción, de sacar toda la idea de lo que va a ser, hasta producir todo el material y el contenido que tiene, hasta finalmente en la postproducción, realmente lo que iba a pulir para que el proyecto final acabase como es deseado. Aprendimos desde el game design, que es todo el decidir ¿cómo decirlo? Básicamente la idea del videojuego, todo lo que hay detrás, desde los personajes hasta el cómo son, cómo visten, la ambientación, el tipo de arte, las mecánicas del juego, lo que es realmente el juego entero. Para que así todos los sectores que forman el juego, tanto la parte artística como más la parte técnica de programación, vayan en conjunto para lograr el final deseado. Aquí aprendí, después de design también aprendimos sobre dibujo, composición para que fuera más cómodo y más atractivo para la vista. Como han dicho antes, el UI y básicamente el user interface, la interfaz para el usuario, que sea cómoda y atractiva para que la persona que está ahí jugándolo esté cómodo y no se le haga pesado y no quiera cerrar el juego. Aparte de lo que es el dibujo, el concept art, que es desde las bases del arte, que va a ser desde hacer la silueta y ir creando variaciones hasta llegar al arte digital, hasta el dibujo final, que luego se pasaría, en caso de que fuera un videojuego en 3D, que son la gran mayoría, a los modeladores 3D para dar vida a los personajes. Posteriormente darles huesos para poderlos mover y más tarde animar para darles la vida que se quiere. Y en paralelo también la programación desde la más básica hasta orientada a objetos, que es la más utilizada en videojuegos por tema de las físicas que se utilizan en ellos. El segundo año fue mucho más ajetreado porque también teníamos por las mañanas prácticas en la industria. Yo personalmente las hice de tester, las cuales ocupaban una gran... era media jornada, pero básicamente probábamos un juego y
reportábamos los fallos o las cosas que perjudicaban visualmente al juego para luego poder mejorar la experiencia del juego al utilizarlo. Además, durante nuestro tiempo libre estuvimos haciendo proyectos en grupo. Unos hacían animaciones, en mi caso fue una demo de un juego en la cual pusimos en práctica todo lo aprendido durante el primer año. Además, por las tardes aprovechábamos para ampliar los conocimientos que habíamos obtenido en primer año. El juego estaba muy chulo porque pudimos seguir todo el proceso desde el game design hasta el concept art, hasta el modelaje 3D, que es lo que a mí personalmente más me interesa, en paralelo la programación con todas las mecánicas y cómo funciona el juego, para posteriormente unirlo y tener la demo. Al acabar esos 2 años yo tenía clarísimo que lo que más me interesaba era el modelaje 3D y hice un tercer año que fue un bachelor degree. Este bachelor es una titulación inglesa, el cual básicamente utilicé para, una titulación inglesa universitaria utilizada, o sea, que la aproveché para aumentar mis conocimientos sobre 3D. Que aparte de ampliar mis conocimientos de animación y de concept art, yo fui principalmente por tema del 3D. Actualmente estoy buscando trabajo y haciendo prácticas de 3D en 3D Suite, el cual es un grupo que básicamente hace renders para arquitectura e interiorismo, el cual estoy aprendiendo bastante sobre lo que a mí más me interesa, que es el 3D. Aparte, hay muchas... O sea, por mucho que a mí lo que más me interesa es el mundo de los videojuegos, todo lo que he aprendido, tanto la parte de programación como de concept art, como de G3D, cada persona tiene o sea, se focaliza más en una cosa y no solo tiene de salidas los videojuegos. En el caso de modelaje 3D, por ejemplo, como ya he dicho, sirve para interiorismo, pero también sirve para películas, animación, impresión 3D para ya sea figuras o cualquier utensilio o modelo que te interese tener, aparte de, por ejemplo, para anuncios o para dar vida o visualizar cosas que existen en el día a día pero que son más difíciles de ver, como sería, por ejemplo, el tema de medicina que han mencionado antes, para poder visualizar y enseñar o ayudar, o para dar vida a objetos ficticios o seres ficticios que queremos demostrar al mundo. Y luego al final responderé a cualquier pregunta que haya sin ningún problema. La presentación no sé por qué no... Pues mira, a pesar de los problemas técnicos, Nico, muchísimas gracias por tu presentación. Y las preguntas las dejaremos hasta el final también. No tiraba. Muy bien, Nico, muy bien. Muchas gracias. Y ahora es un placer poder presentaros. Ni los laterales ni arriba para abajo me funcionaba. Da igual, da igual. Pero bueno. Pues pasamos a nuestro tercer ponente, Eugenio Mayor. Muchas gracias por estar. Un poco de agua. Hola, buenas tardes a todos. Un saludo a los que están siguiendo la jornada online. De hecho, bueno, desde luego nos tendremos que acostumbrar a esto, a eventos híbridos, ¿no? En formato presencial y online. Es algo que hemos descubierto en la pandemia que funciona muy bien y se va a generalizar. Muchas gracias a la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y bueno, pues a todo el equipo que
que con tan amable me ha tratado, realmente me ha tratado. Y bueno, declarar mi admiración por Jaime, por supuesto, desde ahora también por Nico. Gracias. Y por todos los que, y por la labor de difusión que se hace desde la Fundación. Muchas gracias por invitarme, es un honor. Bueno, se habla mucho del tema de... Yo me voy a enfocar mucho por la parte de los trabajos. Me he puesto un poco en la perspectiva tanto del empresario que contrata como de la persona que busca trabajo y está buscando unos nichos de ocupación. Se ha hablado mucho, es un tema recurrente esto de las 10 profesiones del futuro, por dónde van, en fin, inventar. Nosotros, en Innovadores, en 2014, hicimos una gráfica con un estudio de Oxford sobre las profesiones con más riesgo de robotización y con el tiempo pues, ese estudio de Oxford ha quedado bastante desacreditado y en general pues, el trabajo que hicimos un trabajo muy voluntarioso, pero bueno, al final era lo que decía Oxford, ¿no? Pero de alguna forma el tiempo va poniendo a todos las tecnologías y a los sectores en su lugar. Ahora mismo, por ejemplo, en el sector tecnológico se habla mucho de la posibilidad de que Apple lance esas gafas, ¿no? Que parece que están ahí como cociéndose, veremos si tecnológicamente se puede hacer, si podrá firmar el acuerdo con Sony para que se pueda reproducir una pequeña pantalla en 8K en las gafas y tal. Claro, si aparece ese dispositivo, pues muchas de las cosas de las profesiones que probablemente pensemos que van a existir ahora, pues saldrán por los aires y aparecerán otras que nos ha ocurrido, ¿no? El que es muy peligroso hablar de este tema. De hecho, pues, en 2011 yo recuerdo que los de Google nos convencían de que en 2017 todos los coches serían autónomos, este tipo de cosas. Yo me quedaría con una idea que me dio un empresario, el CEO de una empresa a la que admiro mucho, que es de microelectrónica, y él bueno, es de los pocos empresarios que en España ya están operando el género digital dentro de lo que se puede hacer en España con el género digital. Y él lo que ha hecho en su empresa ha sido colocar a una persona de IT, de informática, en cada departamento. Cada departamento en operaciones, en comercial, en negocio, en administración, hay una persona de IT. Y ese es un poco el planteamiento. Yo creo que está muy bien el dotarse de capacidades, pero hay que pensar que en el futuro el digital es todo. No solo es el conocimiento en las competencias puramente digitales, vinculadas al software, sino que el que es importante que los CEOs empiecen ya a manejar nociones de programación y es importante que en todos los departamentos empiecen a pensar ya en digital y integrar y que los que vienen de informática o del área digital empiecen a pensar en todos los departamentos. Yo, por ejemplo, quiero poner, este dato es el dato del empleo que se va a destruir y se va a crear en el mundo para alcanzar, según McKinsey, si alcanzáramos en 2050 el objetivo de emisiones cero de CO2 netas, ¿no? Según sus cálculos, que también están sujetos a discusión, se crearían algo más de 200 millones de empleos y se destruirían 187 millones de empleos. También, cuando uno piensa en las profesiones del futuro, tiene que pensar en este tipo de cosas. O sea, no solo en las posibilidades que abren las tecnologías digitales, sino en todos los desafíos que van a transformar nuestro mundo y que llevan integrado el asunto digital, ¿no? Otro factor, antes comentaba el tema de las gafas, la capacidad de computación pues que tenemos ahora, dentro de 5 años, 6 años, nos parecerá pues, una cosa casi anecdótica, ¿no? ¿Cómo será el mundo con una capacidad de computación pues, que se ha multiplicado pues, por 4, ¿no? La que conocemos ahora, ¿no? Y bueno, y luego viene, como comentaba Jaime, las posibilidades que tengan la computación cuántica. Ya se está trabajando en los algoritmos cuánticos y veremos a ver, ¿no? Por tanto, no son solo profesores para profesionales, sino que hay que concebir la transformación digital en todos los ámbitos. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos pronostica que el país creará aproximadamente 6 millones de empleos netos entre 2019 y 2029. De esos 6 millones, 4,8 millones surgirán en solo 30 ocupaciones. Y 2/3 de esos trabajos corresponderán a puestos que pagan por debajo del salario medio. Las 3 ocupaciones que generan más empleos están vinculadas a los servicios a las personas. Asistentes de cuidado personal y de salud en el hogar, 1,2 millones. Trabajadores de comida rápida y mostradores, 0,46 millones. Y cocineros de restaurantes, 230.000
empleos. Insisto, lo que quiero decir es que la transformación digital es una gran corriente de transformación, pero esta es la realidad, te lo he comentado Jaime también, esta es la realidad del empleo high-tech que hay en España. Si nos quedamos solo en la capacidad de competencia que van a tener o en los profesionales que manejen lo estrictamente IT, ya sabéis que las empresas están todas divididas en el área de IT y el área de operaciones, ¿no? De alguna forma cada uno tira las cosas de sus jardines y es normal. Pero vamos, al final el porcentaje de empleo que es high-tech pues en España estamos hablando de un 5,7%, ¿no? Por tanto, hay que pensar a lo grande, hay que pensar en todos los sectores y en cómo la digitalización impacta en todos los sectores. Bueno, estas son las potenciales, he utilizado muchas estadísticas, no me centraré mucho, estos son el porcentaje de empleo con posibilidad de automatización. Aquí, pues, esto va en la línea de comentado Jaime de las nuevas profesiones vinculadas al área digital. Y aquí, bueno, si podéis consultar o pasar pues, un poco el porcentaje de incorporación de determinadas tecnologías que hay por diferentes sectores. No quiero detenerme para no hablar mucho más del tema, pero en la agricultura, en el automóvil, en educación, en administración, en salud, pues vemos ahí pues que hay tecnologías, por ejemplo, que se citan, como el procesamiento de texto e imagen, que tiene un nivel de incorporación relativamente medio-alto, y otros como el quantum computing, que todavía está muy bajo, o la realidad virtual, la realidad aumentada, que todavía en algunos sectores, pues en el caso de la agricultura, está en el 17%. O la impresión 3D o 4D, que todavía se prevé que sea pequeña. Pues yo voy a hablaros desde mi perspectiva, cuáles son 4 grandes tendencias que van a transformar el modelo económico actual y que están vinculadas a la tecnología digital. Una es el metaverso, pero no tanto desde la perspectiva del contenido de lo que es el metaverso, los negocios de los que se está hablando, de los activos digitales, las criptomonedas y tal. Yo creo que es más interesante la revolución que se va a producir en el hardware del metaverso. Hay una carrera tecnológica, por ejemplo, por convertir las manos en los mandos a distancia de los dispositivos móviles, ¿no? De las gafas o de los móviles. Ahora mismo hay un problema por el tipo de giro, y se está trabajando en eso. Se está trabajando mucho en la posibilidad de que el cerebro se comunique directamente con los dispositivos, en los interfaces de cerebro-máquina, de forma que podamos hacer un clic con el pensamiento. El Meta, por ejemplo, yo comentándolo con el director de Meta Reality Labs, que es un santanderino, muy majo, y él está en Reality Labs, él está trabajando en el Wi-Fi 6, en las antenas que llevarán estos dispositivos, y lo que ellos ven ahora mismo es que incorporaremos dispositivos de realidad virtual durante horas, y eso estará socialmente aceptado, que tú tengas una persona delante que te esté guiando con un dispositivo de realidad virtual y que tú probablemente proyectes información realmente. Eso va a transformar sectores enteros y la forma de socializarnos. Me interesa mucho esa parte del desarrollo de hardware vinculado al metaverso. En cuanto al metaverso, o la web 3, no sé si es lo mismo, pero están relacionados entre sí, en el de filosofía, la clave va a ser si llegaremos, si lo convertiremos en un medio para satisfacer nuestras necesidades en la vida real. También es un medio más cercano al entretenimiento o a la información que a la posibilidad de que nosotros pues, tengamos hagamos la compra o saquemos dinero de ahí en efectivo real. Bueno, hay una revolución muy importante que va a estar vinculada al 5G. Ha contado Jaime. El 5G hay que pensar que va a ser el sistema operativo de la economía digital. Todos los dispositivos estarán conectados al 5G, a las plataformas del 5G, todo el software, el cloud, la ciberseguridad, el Internet de las cosas, todo va a estar vinculado, todo va a estar conectado al 5G, colgado al 5G, que será el nuevo sistema operativo. Eso va a transformar, nos va a traer
la posibilidad de operar a escala industrial en los servicios con datos en tiempo real, lo comentaba antes, de la baja latencia, nos va a permitir llegar a lo que se llama la automatización inteligente, que haya dispositivos automáticos que actúen gobernados por inteligencia artificial. Va a ser una gran revolución en el ámbito, en todos los ámbitos, por supuesto, en el ámbito industrial, pero también en el ámbito, por ejemplo, de la salud, ¿no? Comentaba el déficit de trabajadores TIC que hay, y es verdad, pero también hay un déficit enorme de empleados en el sector sanitario, y las máquinas van a poder suplir esa carencia, pero para eso se necesita una tecnología de la que puedan estar enganchadas, ¿no? O sea, no van conectadas. Por supuesto, los vehículos autónomos y la Smart City, que esta posibilidad de operar con datos en tiempo real, que nos va a llevar a una economía as a service, en la que va a ser más, contrataremos más por la vía de los servicios. La idea con la que nos tenemos que empezar a familiarizar es con que la automatización ya no es de una máquina, ni siquiera es de un entorno pequeño, es decir, de un almacén o nuestro coche ¿no? O nuestro pequeño robot doméstico, sino que vamos a ir a una automatización de ecosistemas en el que están conectados nuestros dispositivos robóticos o capaces de actuar de forma autónoma en nuestro hogar, con nuestro vehículo, con nuestro móvil, con nuestro lugar de trabajo, de forma que tenemos que, en el futuro, pensaremos en ecosistemas automatizados. Bueno, una de las grandes tendencias que también va a implicar a las tecnologías digitales es la descarbonización, la electrificación y la lucha contra el cambio climático. Ahí hay tecnologías enormes, no voy a entrar mucho en el detalle, que solo podemos entender o podemos pensar en aplicar con tecnología digital. Ahora mismo, por ejemplo, uno de los grandes problemas, aquí todos entendemos que hay que eliminar el carbono, el CO2, hay que hacer una captura de CO2 y hay que reducir las emisiones. ¿Pero cuánto emitimos? ¿Dónde están los datos? No tenemos todos los datos disponibles. Y esos datos habrá que primero generarlos, habrá que trabajarlos. Ahora mismo, obligados están una serie de sectores industriales. Y ni siquiera esos sectores los tienen en tiempo real. Los datos, la mayoría de empresas, nosotros los proporcionan al final del mes, hacer un trabajo de recopilación. No, tenemos que trabajarlos diariamente y eso implica tecnologías digitales. Y luego hay una parte muy importante, a mí me decía Timorelli, que es el autor del prólogo del libro de Adolfo, que es un admirado amigo también. Y Timorelli me decía, uno de los grandes asuntos de la innovación va a ser la migración, las personas que van a moverse entre países, ¿no? La innovación que tiene un aspecto social. Todas las tecnologías digitales nos tienen que ayudar a resolver asuntos como la identidad digital. Hay cientos de millones de personas que no tienen identidad ahora mismo en el mundo. La lucha contra la desigualdad, no se puede plantear una tecnificación del mundo que genere desigualdad, porque al final lo que eso produce es un rechazo de la tecnología. La innovación social, el tsunami gris que se avecina, y sobre todo esto, la defensa de la democracia. Es algo que yo estoy últimamente insistiendo mucho en esto porque le estamos viendo un ataque directo a la democracia. Está aumentando el autoritarismo en el mundo. En los últimos 5 años, yo lo comento en Valencia Plaza, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, durante 5 años ha aumentado el número de países con regímenes autoritarios frente a los democráticos. Estados Unidos ha iniciado una campaña para fomentar la innovación tecnológica e implicar a la revolución digital en la defensa de la democracia. Hay que defender la democracia. ¿Cómo? Pues generando aplicaciones, generando desarrollos que vayan en defensa de la democracia. Me gusta mucho una declaración que leía estas semanas del CEO de Agvisor Pro, que es una empresa de AgTech, de tecnología digital en el ámbito agrícola. Que si usted es agricultor y continúa operando equipos de una manera tradicional, impulsada por humanos, pagará cada vez más por operadores especializados, claro, porque cada vez habrá menos gente que sepa utilizar esos. ¿Cuántos sectores nos estamos encontrando con ese problema, verdad? Que van incorporando tecnologías y cada vez encontrar a gente que sepa hacerlo como antes cuesta más y hay que pagar más. Lo que decía es,
hay que cambiar el concepto de trabajo agrícola hacia el de carrera agrícola. Pasaremos de decir soy un peón agrícola a soy un tecnólogo agrícola, un operador profesional de equipos agrícolas. Y eso hay que llevarlo a todos los ámbitos. A la panadería, al que distribuye zapatos, al que todos nos tenemos que convertir en operadores tecnológicos profesionales de equipos que incorporan tecnología. El futuro, ahora entraré en el tema de la conversación. Mira, el futuro es subirse a las olas que todas esas tecnologías que estamos hablando y que ha descrito también Jaime, la clave es escalarlas, es conseguir que tengan un gran impacto y que lleguen a muchos sectores, escalarlas por sectores. Y la clave es subirse a una de esas olas de transformación, que consisten en escalar las tecnologías dentro de un sector. El automóvil lo ha entendido muy bien y se ha aliado con Google, pero hay otros que no encuentran la fórmula. O sea, hablábamos del gemelo digital. Yo estuve en 2018 o 2018 con la gente de Siemens, que había desarrollado una estupenda plataforma de gemelo digital y no conseguía venderla. ¿Y qué pasaba? Pasa que la gran mayoría, prácticamente todas las empresas de España, ni siquiera son capaces de generar datos, ¿no? Y ya que sean interoperables entre los distintos departamentos, que luego se puedan gestionar y que a partir de ahí podamos virtualizar la empresa, bueno, o sea, eso es un mínimo ahora mismo de empresas. Claro, escalar las tecnologías no es tan sencillo, pero nosotros tenemos que encontrar el modo de escalarlas. Muchas de las empresas que ha citado Jaime antes, su gran mérito es que han sido capaces de escalar la inteligencia artificial. Netflix, aunque yo creo que yo no estoy tan bueno que la inteligencia artificial, o sea, la capacidad predictiva de Netflix y de Amazon sea tan buena, me parece un poco, porque yo creo que todavía no han encontrado, no es nada sencillo. Entonces, pero el BNP ha escalado la inteligencia artificial en el ámbito de la propiedad, de la propiedad privada, del alquiler, o Uber en el ámbito de la gestión de los vehículos. Es saber encontrar todas esas tecnologías que nosotros identificamos, que falta talento, que identificamos que van a ser transformadoras, ¿cómo escalan? ¿Dónde hay vectores de esas tecnologías de escala? Subirnos ahí. Es ahí donde estará el futuro. El auténtico nuevo modelo económico debe resolver las necesidades. Bueno, no quiero alargar mucho más, pero vamos, simplemente eso. Una de las grandes dinámicas es que muchas compañías de sectores tradicionales están incorporando tecnologías de la industria del entretenimiento y de los medios de comunicación gracias a las tecnologías digitales. Y este fenómeno se debe a que los medios y las compañías de tecnología y de comunicaciones se han dado cuenta de que este movimiento es un imperativo para controlar directamente la experiencia de usuario. La experiencia de usuario, de la que hablábamos antes. Generar contenido. Los 5 primeros, yo estoy bastante de acuerdo con este análisis que hace Pricewaterhouse, que habla de la convergencia 3.0, que voy a repasar muy rápidamente. Es la convergencia en medios. Ya se está quedando obsoleta la diferencia entre medios. Cuando uno ve un reportaje, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, ya no distingue bien la parte escrita, la parte vídeo, la parte... ¿De qué estamos hablando? ¿Es una televisión? ¿Es un medio escrito? La diferencia de medios está desapareciendo. Twitter compró los derechos de la carrera de caballos más prestigiosa de Australia, ¿no? La convergencia de accesos. Hoy los clientes simplemente quieren una conectividad constante. No tiene mucho sentido la vieja clasificación que diferenciaba entre internet fijo, inalámbrico, cable o satélite. En esto el 5G será clave. La convergencia de modelos de negocio. Amazon era un retailer, Disney era una factoría de contenidos, Netflix empezó como un videoclub que alquilaba DVD. Hoy todos ellos actúan simultáneamente como productores, distribuidores y retailers de contenidos. Y la convergencia de áreas geográficas. Necesitamos humanos para obtener conocimiento de otros humanos. El vicepresidente mundial de Hewlett Packard escribía para el Foro de Davos que estamos en un estadio superior de la era de los datos, que es la era del insight, de la visión.
información no son solo palabras, implica no solo escuchar lo que la persona dice, sino cómo. Eso sí, en el periodismo y es en la medicina, en la relación médico-paciente y en tantos otros ámbitos. La comunicación compleja lleva a otra de las tareas en la que las máquinas no son tan buenas. Se trata del pensamiento de experto. Los algoritmos son fabulosos en el trabajo repetitivo, pero no pueden adaptarse a un mundo cambiante. Las personas tenemos una ventaja en el ámbito de la creatividad. Los empleos del futuro serán los que saquen mayor productividad a la unión entre las personas y las máquinas. No los que saquen mayor productividad a la máquina, no los que saquen mayor productividad a las personas. Los que saquen la mayor productividad a la unión de las máquinas y las personas. Hace un mes, una de las grandes expertas en temas de inteligencia artificial, que es la profesora Johanna Bryson, advertía, ojo, la IA, la inteligencia artificial puede desincentivar a las personas. Porque si nosotros ponemos todo el énfasis en aumentar la productividad del trabajo de las máquinas con inteligencia artificial, desmotivamos a la persona, no sacamos el máximo, no hacemos florecer el talento de las personas. La clave, y al final ella lo vinculaba con este movimiento de la gran resignación, de la gran marcha, ¿no? de Estados Unidos. Y dice una frase muy importante, John. Yo creo que tenemos que marcárnosla como una de las grandes ideas de este año. La IA, la inteligencia artificial, es el nuevo papel, no es el nuevo petróleo, es el nuevo papel. Una última frase de la antropóloga Mary Gray: el deseo de eliminar el trabajo humano siempre genera más trabajo para los humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eugenio. Pues propongo que nos sentemos y procedemos a los ruegos y preguntas. Yo quiero decir una cosa. ¿Puedo? No se te oye. ¿No? ¿Se me oye ahora? ¿Se me oye? Ahora sí. Ahora. Yo quería decir una cosa. Quería felicitar a Nico por su intervención y toda mi admiración para Eugenio. Me ha encantado tu intervención y tu punto de vista como periodista de pro de tecnología, que se nota que lo llevas en la sangre y que además sabes muy bien lo que dices, y me ha encantado tu visión, la verdad. Muchísimas gracias por la presentación. Y a mí la tuya, espectacular. Gracias. Y la de Nico. Muchas gracias. Vale, pues aquí veo una pregunta y Jaime, era para ti. Lo que te voy a decir es, hay un tema que mencionaste que me cogió de las muchísimas interesantes que has dicho, pero hubo una especial que la dijiste de paso, pero quería saber tu opinión. El tema que el énfasis de la Unión Europea en la protección de datos nos hace perder competitividad. Sí. Sí, la verdad es que es un tema, y ahí Eugenio también creo que podrá aportar algo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros vivimos en un mercado europeo, vivimos en un espacio entre algodones, ¿no? Y eso está muy bien. Entre algodones estoy refiriéndome siempre al GDPR, al reglamento de protección de datos que tenemos en la Unión Europea, que es muy garantista de la privacidad de nuestros datos, pero es tan garantista que lo que ocurre es que nuestros datos económicos, financieros, personales o de cualquier tipo que no sean privativos 100%, se los están llevando los chinos y se los están llevando los americanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos hacen negocio con nosotros. Mirad, esto ocurre mucho también en el sector del videojuego. Aquí un niño no puede compartir sus datos si no tiene más de 16 años, ¿de acuerdo? Pero los chinos te cogen datos de los chavales desde que tienen 10 años. Y sabemos que hay jugadores a partir de los 11, 12 años tremendamente autónomos. Entonces, ese mercado se lo está llevando Tencent. Se lo están llevando los chinos o los americanos, pero no en Europa. Por tanto, está muy bien que protejamos los datos y la privacidad de las personas, pero siempre con la proporcionalidad
que la empresa necesita para poder competir en un mercado libre. Esta era la aclaración a lo que comentaba antes. Espero haberlo aclarado. Sí. Muchísimas gracias. No sé si hay alguien... Pues veo que no hay más preguntas. A lo mejor hay algún comentario que alguien de vosotros queréis hacer antes de terminar. Eugenio, no sé si... Nada, yo dar las gracias yo necesito saber dentro de 3 o 4 años dónde está triunfando Nico. O sea, quiero saber, por favor, que me lo digáis, porque estoy seguro de que le va a ir muy bien. Y muchas además gracias. tiene ahora todo el mundo de oportunidades. Yo creo que es un momento también en el que muchos jóvenes tienen que darse cuenta de que está el mundo abierto, ¿no? Y de que efectivamente hay una carencia de talento, una demanda de talento brutal, ¿no? Y una carencia de mercado. Y es que empiecen a pensar que la clave está en integrar la tecnología digital con otros sectores. Y eso es una labor súper creativa y súper motivante. Ya no es solo escribir código, ¿verdad, Jaime? Ya es escribir código. Sí. Ahora mismo es decir, ya uno que solo escribe código ya no vale. Entonces, que estamos en un momento apasionante, es un momento de cambio, hay muchas tecnologías que están en ese punto en el que todavía podemos subirnos al carro y como país, bueno, y tenemos que intentar darnos cuenta y buscar la forma de hacerlo. Yo la verdad tengo que dar las gracias por la oportunidad de haber podido venir aquí y explicar un poco mi experiencia al respecto. Jaime, ¿algún último comentario tuyo que querías dar? Nico, Antes de que le cierre. el comentario va para Nico. Nico, efectivamente, como estaba diciendo Eugenio, eres de los, yo creo que del público que tenemos eras de los más jóvenes y además una persona sobradamente preparada. Por tanto, mensaje para ti, mensaje para todos. Lo que te estaba comentando ahora, Eugenio. Open-minded, una visión global de mercado global. No seamos localistas, sino hay que salir. Hay que conocer otras culturas, otras tecnologías. No todas las tecnologías tienen que pivotar en nuestra zona de confort, en donde estamos nosotros. Y todo tu conocimiento se tiene que proyectar a todo el espacio, ¿no? Bueno, pues eso es importante. Y luego, al hilo de lo que decía Eugenio, que era muy importante respecto a la escalabilidad de las tecnologías, es muy importante esa integración que por lo menos estas charlas sirvan para que la gente joven y los empresarios tomen nota de que sin tecnología, sin tecnologías habilitadoras que se integren con los procesos productivos de las empresas, nunca llegaremos a tener una competitividad lo suficientemente buena como para competir en un mercado tan disputado como hay ahora mismo, ¿no? Y Europa, ahí nos tenemos que proteger. Y yo creo que ahora es un momento que, si me lo permitís, es un momento de nacionalismo europeo, porque nos estamos sintiendo un tanto amenazados, ¿no? Antes era por los mercados y ahora es por las armas, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos que la tecnología nos sirva para quitarnos esa espinita que no nos podemos quitar con las armas. Y muchísimas gracias por invitarme y me tenéis en ESAT para lo que necesitéis. Estaré encantado de hablar con cualquiera que necesite algo de mí. Pues muchísimas gracias, Jaime. Pues entonces antes... Solamente una cosa. Es que hay 2 preguntas y han preguntado asistentes telemáticos que sí, pero ¿dónde hay que formarse de todo esto? ¿Hay formadores? No sé si Jaime se le ocurre algún sitio. Perdón, no he oído la pregunta. La pregunta es que una de las preguntas que nos ha llegado de forma telemática, es que a mí no me salían en pantalla, sí. están muy bien las nuevas tecnologías, pero ¿dónde podemos ir a formarnos? Digo, pues esto igual es una pregunta para Jaime. No, yo encantado de responderla, pero creo que ha dicho algo de asistentes. ¿Qué ha dicho? Sí, los que están asistiendo a esta jornada. Vale. No, quería que era formación en asistentes inteligentes. ¿Dónde ir a formarse? Bueno, pues depende de la especialidad que uno quiera cursar. Es decir, si a una persona... Mira, en tecnología hay 2 tipos de perfiles, si me lo permitís, básicos. Está el creativo
que tiene una imaginación tremenda, como en el caso de Nico, que tenemos aquí, tenemos un ejemplo, y luego está el tecnólogo, el que le gusta más la programación. Entonces, si lo tuyo realmente eres una persona, siempre has sido una persona abstracta, te ha ido bien las matemáticas, la física y demás, bueno, pues muy probablemente tu carrera profesional vaya por el mundo de la programación, ¿no? En cambio, si siempre has sido una persona muy creativa, aunque te vayan bien las matemáticas y la física, como le habrá pasado a Nico, por supuesto, pero es una persona más creativa, pues entonces sí que hay gente que necesita carreras que potencien esa creatividad. Entonces, hecha esa aclaración de esos dos campos, entonces tú tienes que buscar... yo desde luego particularmente creo que hay que salir de tu zona de confort y hay que estudiar en sistemas educativos diferentes al tuyo, porque te va a aportar mucho valor. Es decir, ahora mismo, yo que os voy a decir, nuestro mayor encaje es internacional con Reino Unido, con Estados Unidos, con Canadá y con Japón. Y ahora con Corea del Sur. ¿Por qué? Porque vamos buscando siempre polos de atracción tecnológica, en donde nuestros alumnos vayan y puedan desarrollar todo su potencial creativo, su potencial en el caso de la programación, ¿no? Vale, entonces yo lo que haría sería, si alguien quiere ya una información más detallada, bueno, pues que contacte conmigo directamente llamando el teléfono que hay en la escuela y les podemos orientar, pero no para que estudie con nosotros, ni mucho menos, sino para orientarles dónde puede estudiar, depende de la especialidad que quiera, porque claro, si me dice, oye, mira, a mí lo que me encantaría es programar asistentes o smart robots. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, pues usted tiene que hacer unos estudios de computación para aprender a programar perfectamente, aprender a programar a bajo nivel, a alto nivel, tener unos conocimientos de comunicaciones y de redes potentes y, por supuesto, tener unos conocimientos de redes ubicuas también bastante potentes, ¿no? Con todo eso le enseñarán algo de Machine Learning y de Deep Learning para que pueda entrar en el lenguaje natural. Pero bueno, en función de lo que sea, que se pusieran en contacto con nosotros y le aclararíamos. Espero haberle aclarado algo, desde luego. Yo, rápidamente, el otro día mi sobrino me dice, uno de mis sobrinos me dice, quiero hacer antropología. Y soy de dos universidades públicas de antropología, en Granada y en Madrid. Y dije, estupendo. Sí. Pero haz antropología, estupendo. Como sabe muy bien Adolfo, los antropólogos interesan mucho el sector tecnológico y los filósofos. Y tal. Tú haz lo que quieras. Probablemente, porque si lo haces en un sector tecnológico o en una carrera tecnológica, también vas a tener que estar reciclándote con el tiempo. O sea, que no nada te garantiza que no tengas que reciclarte. Pero hagas lo que hagas con la mente en el sector tecnológico, una mente tecnológica, una mente mixta, híbrida, siempre pensando, antropología estupendo, pero con el oído puesto en qué está pasando en la formación digital, ¿no? Y esa es un poco la mentalidad, yo creo. Si te gusta el ámbito científico o el ámbito tecnológico, pues estupendo, pues bueno, tira por ahí, pero no dejes de lado la parte humanista, la parte de conocimiento que tiene que ver con la generación de contenido, la parte creativa, pero y si eres más del lado humanista, no dejes la parte tecnológica, porque en el futuro vas a tener que combinar las dos. Pasa el micro, por favor. Vale, pues estas dos y cerramos porque sí que ahora poco a poco. Bueno, gracias, muy interesante la jornada de hoy. Quería hacer una pequeña aportación para decir que estamos demasiado en las inercias y están sucediendo cosas muy cerca de aquí, en esta ciudad, que la inmensa mayor parte de la gente no sabe y no salen las estadísticas. Las dos principales empresas en la industria de los videojuegos que hacen juegos AAA, un juego AAA es el que requiere un mínimo de inversión de entre 300 y 500 millones de dólares y año y medio de desarrollo, han sido comprados por dos gigantes. La del caso de Valencia, la compra ha sido con la condición de que los fundadores sigan al frente, que el centro de desarrollo siga en Valencia y en esa empresa trabajan gente de 14 países. Es decir, esa empresa ni la conocen en la Generalitat Valenciana, ni la conocen en los centros de enseñanza, ni la conocen en los ministerios. Y les da igual, pero son una referencia mundial en su sector y están trabajando con los principales agentes
de videojuegos de la industria a nivel mundial. Y una de las cosas que hacen para formar no es ir a una universidad a pedir titulados y no es ir a Infojobs. Tienen su propio sistema de atraer gente y además quieren que tengan una base muy potente y los forman dentro de la empresa. Porque esas empresas funcionan con grupos entre 10 y 15 personas, con un líder. Esos líderes están coordinados y les gusta formar a esa gente. Y luego hay varias tecnologías que se están desarrollando aquí. Hay nuevos conceptos como el centro de datos de proximidad, porque la informática mundial, tal como está planteada, es insostenible y están surgiendo nuevos conceptos. Y aquí en Valencia hay un centro de datos de proximidad que nadie lo sabe. Es decir, si un usuario de TikTok o de una empresa tiene que enviar datos a alguien que vive en su barrio, esos datos antes iban a Milwaukee y volvían. Y eso es insostenible y además toda la evolución del cambio climático y de los precios de la energía está modificando dinámicamente ahora todo eso. Entonces, esa idea de hay una lista de profesiones en unas estadísticas que en muchos casos están hechas desde los de la infraestructura, o sea, desde las telefónicas, los telecos, no tienen en el radar cosas elementales que están sucediendo en innovación, ¿vale? Y además, no importa el nombre de la profesión. Lo que importa es, una de las cosas en vanguardia ahora mismo, y noticia de ayer, es que van a permitir tanto Google como Apple en sus tiendas que aquel pleito que tuvo Epic Games con Apple para que le dejase utilizar su forma de pago, es decir, todos los metaversos y todos los juegos con sus metaversos propios van a tener una economía propia. Fortnite es un juego gratuito, pero es el que más recauda a nivel mundial con su propia forma de pago de Epic. La lucha principal ahora en el fintech está en las formas de pago digitales, ¿no? Entonces, deberíamos tener una visión mucho más periférica o mucho más lateral, porque están pasando cerca de nosotros cosas muy importantes. O sea, se acaba de presentar este paper policy del Cano, donde pone el sistema de innovación valenciana como ejemplo para toda España. ¿Sabéis lo que ha pasado cuando este documento llegó a Barcelona? Que los catalanes no se lo creen y está lleno de casos reales. Entonces, todos esos casos reales que no aparecen en el radar de las estadísticas y de las grandes listas, deberíamos mirarlo bien. Pero las empresas que están en vanguardia y que están trabajando a nivel mundial muy cerca de nosotros, las desconocemos. Entonces, deberíamos ampliar nuestro radar para localizar eso que está ocurriendo muy cerca de nosotros y que desconocemos en gran parte. Entonces, deberíamos un poco también no fiarnos simplemente de las líneas generales que nos dicen los grandes programadores de tendencias que suele haber a nivel internacional. A veces, y Eugenio lo sabe, a veces hay gente muy cerca y en los países europeos que nos están dando lecciones que ignoramos. Y luego hay otra cosa importante con respecto a los datos. Está muy bien competir con los chinos por los datos y decir que los datos como se utilizan en Europa pues son demasiado garantistas. Miren ustedes, mi opinión, lo que están haciendo los autócratas es negar el sistema de vida y de utilización de la información y de utilización de la tecnología que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con las humanidades y que tiene que ver con el humanismo. Y el asunto del capitalismo digital salvaje no debería ser la tendencia principal. Y ojo, los datos se monetizan y valen dinero. Y la gente regala sus datos que alguien convierte en dinero en una simetría en la que él no lo puede hacer. Entonces, las formas de utilizar la tecnología son muy importantes y no creo que la forma europea de plantear la tecnología sea de las peores en el mundo, sino creo que sería de las mejores. Eso es la opinión. Y con lo que decías que se monetizan, en mi último viaje a Silicon Valley hay una frase que me gusta mucho que me dicen: si tú no estás pagando por el producto, es que eres el producto. Entonces, cuando le dices a alguien eso, no entiende qué le dices. Cuando hablas gratis para ti en internet, pues y la gente que te oye, no entiende. Ya, pero es así. Pero nada, pasamos a la última pregunta y tenemos que dar cierre porque nos hemos pasado casi media hora para que no nos estamos pasando. ¿Se me oye? Sí. Es una pregunta para Jaime, es un poco compleja, creo. Soy Jaime.
Has nombrado que hay una falta de profesionales, hace falta mano de obra digital, ¿no? De las profesiones digitales. No sé si brevemente sabrías decirme cuál es la causa principal que tú consideras que nos falla a nosotros aquí en España. Ya. No, fíjate, en España, Javier, gracias por la pregunta. En España no es solamente en España y en Europa, ocurre en todos los países prácticamente de la Unión Europea. Pues lo que ocurre es que la gente joven, lógicamente, pues van a modelos de carreras que no sean tan difíciles. Ellos tienen un poco el cliché, por lo que hemos podido nosotros estudiar, tienen el cliché de que, bueno, una carrera técnica no merece la pena por los sueldos que tiene. Porque al final uno trabaja en lo que le gusta, pero también quiere tener un buen nivel de vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente dice, oye, pues mira, pues prefiero irme a unas carreras que no sean tan complejas como las técnicas porque voy a ganar prácticamente lo mismo. Y si no, me meto a funcionario. Y si no, ya veremos, ¿no? Entonces, no optan por carreras técnicas. De hecho, están disminuyendo las matriculaciones en carreras técnicas en las universidades, ¿no? Entonces, esa para mí es una de las razones fundamentales. Y si me permites, Javier, y respondiendo a lo que ha comentado el último interlocutor, cuando hablaba de que éramos demasiado garantistas, me refería a que evidentemente la ética de los datos tiene que prevalecer siempre, por supuesto. Y quien le habla, soy auditor informático, ¿no? Pero no lo digo en el sentido de que haya que perder la garantía de los datos, sino que muchas veces hay que buscar la proporcionalidad entre la empresa y garantizar evidentemente lo que son la privacidad de las personas, ¿no? Y luego también esta empresa de la que comentaba usted, sí que efectivamente el gobierno valenciano es consciente de ella. De hecho, vino a Valencia por una negociación del gobierno valenciano con nosotros y nosotros hablamos con ellos y vinieron y se implantaron aquí. Entonces, sí que hay un conocimiento, ¿eh? O sea que, y estoy de acuerdo con la idea general que ha planteado usted de que muchas veces vamos a buscar cosas fuera cuando lo tenemos cerca y no lo vemos, ¿no? Pero sí que se hace un trabajo de fondo que muchas veces la sociedad no es capaz de ver. De hecho, nosotros tenemos muchos alumnos que trabajan directamente ya con ellos desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, supongo que se refiere a 2K, a la multinacional 2K Take-Two. ¿Es así? No, básicamente lo que estaba diciendo es que no había mucho, que no se sabía. Y yo sí que lo sabía, pero estoy de acuerdo que igual deberíamos de hacer más hincapié, perfecto. Más hincapié, que tenemos aquí empresas punteras tecnológicas y de videojuegos, y no se sabe. Así es. Desde 14 países a trabajar aquí. Pero me vais a permitir, por ahora de verdad que sí que... Bueno. Vamos a ir cerrando. Vale. Yo quería daros las gracias a todos por haber estado aquí, los que están aquí físicamente y los que están online. Agradecer profundamente a los 3 participantes. Permitirme que dé un muy breve resumen de cada uno, porque se han dicho tantísimas cosas y yo quería compartir con vosotros rápidamente con lo que me he quedado yo, ¿no? Pues en el caso de la joven promesa, pues las tecnologías 3D tienen muchísimas aplicaciones que no son solo los videojuegos. Y que lo que le gustó de los estudios era que eran más prácticos que teóricos. Han habido muchas coincidencias entre Eugenio y Jaime. Había una que me gustó muchísimo, que ya no solo es el que hacer funcionar las máquinas bien, pero es el que saber usar las tecnologías, pero también saber usarlas con las personas, ¿no? Y entonces hay una frase de Eugenio que todos tenemos que convertirnos en operadores tecnológicos en nuestro sector, ¿no? Y Jaime, que ya ha sido un repaso que ya es demasiado extenso para decir, pero hubo una frase que yo me quedé que me encantó. Yo a mis hijos siempre les he dicho que el inglés no es suficiente, que hay que hablar chino. Y ahora me has llegado tú, que le has dado la vuelta y dices, sí, pero ni inglés ni chino. Hay que saber hablar el idioma de la programación. Y esto interlaza exactamente con el comienzo de lo que decía, ¿no? Que sí, las nuevas tecnologías son un fin, son escalables, son el futuro, pero hay que encontrar el mix entre saber utilizarlas y la aplicación y las personas. Entonces, muchísimas gracias a todos. Vosotros. A vosotros, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No os dejo nada por favor. Vale, Jaime, no te vayas, que vamos a hacer una foto de grupo. Vale, genial. Tendríamos que hacerla virtual. Me voy a poner guapo. Por cierto, Jaime, que te recuperes, ¿eh? Gracias. Oye, es la primera vez que hemos cogido el COVID. Y ahora ya, al final, estuve en Alemania
Y es que me parece alucinante que las compañías aéreas permitan beber y comer en un vuelo de 2 horas. No lo entiendo. Es una cosa que no entiendo. Y lo he cogido allí, en el vuelo, porque fui a ver a mi hijo a Alemania y bueno, tremendo, tremendo. Yo vine con el COVID. Pero de momento- Tiene 2 años y medio. ¿Pero estás bien o...? Sí, estoy bien, estoy bien. Es el tercer día. Hoy estoy un poquito todavía, no tengo ya fiebre, pero ayer y antes de ayer estuve fastidiado. Sí, sí, gracias. Pues muchas gracias, espera. Os ponéis aquí porque se nos da Pero la... que se- pero que se- pero que Sí, se- que se vea ahí también. A ver. ¿Y poner a Jaime en pantalla solo? Sí, con esa... Tienes que hacer así, Jaime, y es como si nos hicieras... ¿Así? ¿Y cómo? Pero todavía no sé lo que se ve. A ver, nos tenéis que posicionar. Nosotros... Así. Digo, Tampoco tan pegados. Perfecto. muchas gracias. Oye, ha sido un verdadero placer. Un verdadero placer. Ha sido un placer y un honor tenerte. Muchísimas gracias. Os espero por la escuela el día que queráis, por favor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un saludo. Veo.